de conocer a la enfermera especialista en cuidado pediátrico, Alma Damaris Hernández. Ella nos va a proporcionar el tema de ruido ambiental en la UCIN y su impacto en neurodesarrollo. Maestra Alma Damaris, ¿ya se encuentra con nosotros? Sí, aquí estoy. Buenos días. Voy a compartir pantalla. Si gusta, ya la escuchamos, la vemos, maestra. Si gusta compartir su pantalla, por favor, de su presentación. Sí. ¿Sí me escuchan y se observa? Sí, sí, escucha y observa perfectamente. Okay. Bueno, voy a permitirme presentarla. Ella es licenciada en enfermería por la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ella también es, como les mencionaba, enfermera especialista en cuidado pediátrico, egresada de la misma universidad. Además, ella es enfermera clínica en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto. Está adscrita al servicio de neonatología de hospital, es Hospital Escuela en San Luis Potosí, México. Y además ella tiene un diplomado en neonatología por una entidad de una asociación mexicana de enfermeras neonatales en México. Bienvenida, Damaris, y tienes el tiempo pertinente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Primero que nada, gracias por la invitación a esta 7ª Jornada Internacional de PIC Latino y gracias a las personas que nos acompañan de manera virtual o presencial en este espacio y que comparten sus experiencias y que comparten el interés por mejorar la calidad en la atención de los pacientes neonatos. Bueno, su servidora les va a hablar un poco de lo que es el ruido ambiental en la UCIN y su impacto en el neurodesarrollo específicamente del paciente prematuro. Nos vamos a enfocar especialmente en este tipo de pacientes que son los más lábiles a entornos ruidosos como la UCIN. Tenemos algunos puntos como introducción. Tenemos que los avances en la atención perinatal disminuyen las tasas de mortalidad de los recién nacidos prematuros, pero además de los avances en la sobrevida de este tipo de pacientes, ha aumentado los casos de alteraciones, especialmente en el cerebro, alteraciones en el neurodesarrollo. Aproximadamente el 60% de los recién nacidos prematuros egresados de una UCIN pueden presentar alteraciones en el neurodesarrollo a largo plazo. Y bueno, estos avances en la sobrevida se han dado gracias al avance en la tecnología, en el mejoramiento de los dispositivos para la monitorización, en las mejores prácticas en el uso de esteroides prenatales, de surfactante, de mejores técnicas de alimentación, de ventilación, y bueno, evidentemente espacios como este que permiten la mejora en la actualización del personal que estamos directamente a cargo de la atención de este paciente. Y bueno, ya no es extraño escuchar que algún recién nacido menos de 1000 gramos o menos de 27 semanas pueda sobrevivir, pero con sus consecuencias a largo plazo. Bueno, esta condición de prematuridad los obliga a permanecer en una UCIN, que incluso algunos autores consideran como agresiva, en el sentido de que pasa de estar en un medio totalmente contenido, oscuro, tibio, que justamente es un tipo de estimulación, pero adecuada para su edad y la etapa en el desarrollo en donde se encuentra. Es una estimulación de tipo propioceptiva, táctil, vestibular, kinestésica y auditiva, pero totalmente filtrada por el útero materno. Entonces, bueno, la característica principal de los recién nacidos prematuros, pues es la inmadurez anatómica y funcional de todos sus sistemas. Entonces vamos a encontrar un recién nacido prematuro incapaz de termorregular, con problemas de tipo respiratorio, circulatorio, metabólico, de inmunidad y, bueno, problemas de tipo del sistema nervioso central, pues no es la excepción. Vamos a tener un recién nacido con un alto grado de riesgo de hemorragia intraventricular, pero además tenemos un cerebro totalmente inmaduro que aunado a un ambiente no favorable va a aumentar el grado de susceptibilidad por falta de controles inhibitorios.
Y bueno, como estrategias de cuidado para todas estas situaciones, se crean los cuidados centrados en el desarrollo hace más de 3 décadas aproximadamente. Y bueno, que son intervenciones para reducir el estrés ocasionado por el ambiente en la UCIN y promover el desarrollo neurológico. Estos cuidados centrados en el desarrollo son una filosofía de cuidados, en donde nos dice que ya no solamente tenemos que centrarnos en salvarlo, en hacer la tarea, en entregar al recién nacido al siguiente turno, entregarlo vivo, y es que esa es la realidad. Se ha centrado en hacer las tareas, en salvarlo, pero no en favorecer el neurodesarrollo. Las unidades de cuidados intensivos están diseñadas justamente para salvar la vida, pero no para favorecer el neurodesarrollo. Y es aquí en donde entran nuestras intervenciones. Y bueno, esto forma parte de la humanización en el cuidado neonatal, de este cuidado integral para favorecer el neurodesarrollo de estos niños y pensar en no solamente salvar la vida, sino que este niño va a ser en un futuro integrado a la sociedad, que va a ser un niño, que va a ser un amigo, un hijo, una persona que tiene que integrarse a la sociedad y que vamos a, como personal de enfermería y como el resto del personal que está a cargo del paciente, vamos a tratar de disminuir o eliminar todo aquel factor de riesgo que pueda modificar la forma o la estructura del sistema nervioso central. Y bueno, como es conocido, los cuidados centrados en el desarrollo abarcan varios elementos, como el cuidado postural, la mínima manipulación, el manejo del dolor, la presencia de la familia y las modificaciones ambientales, de donde emana el tema que hoy vamos a ver, que es el control del ruido. Y bueno, pareciera que este tema de los cuidados centrados en el desarrollo es un común denominador en todos los congresos de neonatología y pareciera de repente un poco repetitivo, pero si estudiamos a cada uno de los elementos que lo conforman, tenemos mucha información, muchas evidencias, muchas recomendaciones de que efectivamente estos cuidados son efectivos para el neurodesarrollo a largo plazo. Y bueno, tenemos algunas generalidades sobre el ruido. Tenemos que la cóclea humana y los órganos sensoriales periféricos, que son los órganos que se encuentran en la parte interna del oído medio, completan su desarrollo normal a las 24 semanas de gestación. Esto quiere decir que todo aquel recién nacido prematuro que ingresa a una UCIN tiene la capacidad de escuchar, pero no tiene controles inhibitorios de qué estimulación es adecuada o no es adecuada para él. Y además son órganos sensoriales muy inmaduros y que ruidos sostenidos altos o por impacto pueden lesionarlos y bueno, favorecer el desarrollo de la hipoacusia y en un futuro el desarrollo del lenguaje. Se considera la mayor fuente de estrés en neonatos. En estudios de satisfacción hospitalaria de pacientes adultos hospitalizados e incluso de los familiares, comentan que el ruido es la fuente de estrés más común durante su estancia en los hospitales. En los neonatos no podemos realizar encuestas, pero sí podemos observar conductas de desorganización, conductas de rechazo, y bueno, finalmente la conducta es el reflejo de cómo se encuentra el cerebro en ese momento. El ruido es un sonido desagradable, no deseado, perjudicial y perturbador para quien lo percibe según la OMS. Es una contaminación constante las 24 horas del día, pero lo más interesante es que el 34% es evitable y el 28% es disminuible. Y si hacemos una sumatoria y creamos políticas de reducción de ruido en las unidades de cuidados intensivos, podemos evitar y disminuir el ruido hasta en un 50%. El ruido se mide en decibeles y causa dolor si sobrepasa los 77 decibeles en un recién nacido prematuro. En un adulto llega hasta 100 o 120 para lograr causar dolor.
Tenemos algunas normativas sobre los niveles de ruido que se manejan, bueno, idealmente deberían de manejarse en los hospitales. La más conocida es la de la asociación, lo que propone la Asociación Americana de Pediatría. En 1997 propone 45 decibeles de día y 35 decibeles para la noche en los hospitales en general, no específicamente de las unidades de cuidados intensivos. En España, en el año 2007, se revisaron estándares para el mejoramiento de las unidades de cuidados intensivos neonatales y sugieren 55 decibeles de ruido de fondo y 70 decibeles, proponen no exceder 70 decibeles. Aquí, como nos damos cuenta, ya se duplica los niveles de decibeles de lo ideal que sugiere la Asociación Americana de Pediatría. Y bueno, en México, en el 2013, de acuerdo a la norma oficial mexicana que organiza el funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos, específicamente para el área de UCIN sugiere 45 decibeles de ruido de fondo continuo y 65 decibeles transitorio. Estos son datos cuantitativos que finalmente nos van a dar un referente al momento de medir los decibeles de ruido de fondo o dentro de la incubadora en nuestras unidades hospitalarias. Lo ideal es lo que propone la Asociación Americana de Pediatría, pero a menos que alguien no me deje mentir, ninguno de los estudios que al menos yo he revisado cumple con estos estándares. En una unidad de crecimiento y desarrollo, sí. En una unidad de cuidados intermedios puede que también, pero en una UCIN no se cumplen estos estándares. Y bueno, hay el déficit auditivo en los neonatos en general puede ser del 0.1 al 0.6%, pero especialmente los egresados de UCIN, según Menegas en el 2020, puede ser de un 2 a un 4%. En sí, los factores perinatales que ponen en riesgo al neonato de presentar hipoacusia o sordera, bueno, pues van a ser las semanas de gestación al nacimiento, el peso al nacimiento y una estancia sin prolongada. Pero además, si se asocian estos factores y algunos otros más, pero estos son los principales factores que se pueden asociar y que pueden potenciar el riesgo de presentar algún déficit auditivo, como son los factores genéticos. Algún problema de tipo sindrómico o no sindrómico que altere los genes, y bueno, que es algo que definitivamente no se puede controlar, pero también la hiperbilirrubinemia. Como sabemos, en la primera semana de vida, el recién nacido prematuro, bueno, en general, tiene una destrucción acelerada de eritrocitos, lo que conlleva a que circule bilirrubina directa en sangre, además de que aumenta la circulación enterohepática y absorbe también esta gran cantidad de bilirrubina circulante. Y bueno, una inmadurez hepática transitoria, bueno, todo esto va a favorecer que se encuentre la bilirrubina libre en sangre y siendo liposoluble, puede atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica. Y una característica, bueno, es que es liposoluble, la bilirrubina, pero además le gusta adherirse a los tejidos nerviosos, especialmente a los ganglios basales y algunos pares craneales en específico, al que va a lesionar es el par craneal número 8, que es el nervio auditivo. Y bueno, también medicamentos como los aminoglucósidos ototóxicos, que bueno, estos antibióticos del tipo amicacina o gentamicina, que son los antibióticos de primera elección por ser de bajo costo y de fácil acceso para gram negativos. Y bueno, estos también pueden sumarse al riesgo que ya presenta el recién nacido. Y bueno, obviamente factores ambientales como el ruido pueden ser perjudiciales para el desarrollo del sistema auditivo y en un futuro del lenguaje.
Desde el punto de vista del neurodesarrollo, la etapa perinatal es la etapa más crítica para todo ser humano, porque es una etapa de rápido crecimiento neuronal y de rápido maduración, pero también se ve influenciado por el entorno. Entonces es fácilmente que cualquier recién nacido, incluso de término, pueda ser que no pueda ser favorecido por el entorno, como lo es una unidad de cuidados intensivos neonatales. Los ruidos que se producen en una UCI, perdón. La limitación para organizar su conducta, bueno, está limitada. No tiene capacidad para adaptarse al medio y mucho menos capacidad para rechazar estímulos. Bueno, todo esto provoca en él una situación de estrés constante y como lo puede ser la manipulación excesiva, los procedimientos dolorosos, la luz, el ruido. El ruido como factor estresante inhibe el desarrollo neuronal, interfiere en la diferenciación y la organización. Existen 4 etapas del desarrollo neuronal y el estrés puede afectar alguna de estas 4 etapas e interferir en el desarrollo de las neuronas y interferir en la formación de la corteza cerebral, que es la capa más externa del sistema nervioso, que es la materia gris, y donde va a contener gran cantidad, millones de cuerpos neuronales, que bueno, se van a ver afectados si el estrés afecta una de estas 4 etapas en el desarrollo neuronal. Bueno, procesos de reorganización y mielinización, bueno, también forma parte de esas etapas del desarrollo de la neurona y, bueno, se ven alterados y estas etapas, bueno, son importantes para, como ya había mencionado, el desarrollo cortical. El córtex o la corteza cerebral, que es la capa más externa del cerebro, va a contener las áreas sensitivas, las áreas motoras, las áreas de asociación y bueno, cualquier factor que pueda modificar la estructura, la forma de este córtex cerebral, pues puede afectar el neurodesarrollo a largo plazo. Por otro lado, el estrés produce corticosteroides del tipo del cortisol que disminuyen o retardan y bloquean la neurogénesis, la formación de neuronas. Y bueno, el cortisol además de otro efecto que tiene, bueno, es que nos va a aumentar, suprimir el sistema inmune, que ya de por sí está deficiente en el recién nacido prematuro. Y bueno, todos estos procesos nos van a causar una alteración del sistema nervioso, desviaciones funcionales que van a afectar a la larga el desarrollo motriz, sensorial y cognitivo. ¿Cuáles son los efectos del ruido en el recién nacido? Bueno, los vamos a dividir en efectos somáticos, que pueden ser hipoxemia, bradicardia, taquipnea, aumento en la presión intracraneal, aumento de la presión arterial, apnea y bueno, se dice que algunos autores comentan que todos estos síntomas pueden ser causa no de la patología de base, sino intentos del recién nacido por hacer frente a esos estímulos negativos a los que se encuentra inmerso en una UCI. Y bueno, esto va a causar un aumento en el consumo de oxígeno y glucosa que debería de estar disponible para el crecimiento y desarrollo, los utiliza para hacer frente a esos estímulos deleterios. Puede causar también disturbios en el sueño. Puede irrumpir los estados del sueño. Bueno, como lo comentaban en la sesión anterior, el recién nacido puede estar en 3 estados, que es en la vigilia, en el sueño activo o sueño REM, que es caracterizado por movimientos oculares rápidos, y en sueño pasivo. El recién nacido en menos de 30 semanas se caracteriza por estar la mayoría del tiempo en el estado de sueño REM. El 80% del sueño que puede presentar. Y esto se considera una estimulación de tipo exógena, porque es en este momento en donde se pueden activar múltiples circuitos neuronales
y se considera una estimulación endógena para la maduración del cerebro. Ya cuando cumplen 36, 38 semanas, el 80% se disminuye a 60%, pero aún así sigue predominando el sueño activo. Y bueno, esto está en desacuerdo en algunos artículos en donde algunos mencionan que durante el sueño se produce la hormona de crecimiento, pero algunos autores consideran que el factor principal para el crecimiento óseo del recién nacido cuando se encuentra en la etapa neonatal es la alimentación. Tenemos también daños auditivos directamente a la cóclea, a las células ciliadas y al nervio auditivo por un impulso breve, intenso o una explosión de ruido. Estas estructuras forman parte de lo que es el oído interno y bueno, es ahí donde llega la onda, la vibración que viaja a través del aire, pasa al oído externo, viaja por el conducto auditivo, el oído medio, y llega a esta parte que es la parte interna, en donde se encuentra la cóclea, que es un órgano en forma de caracol, y pues se considera el micrófono del oído, porque es ahí donde llegan las ondas y se convierten en impulsos eléctricos por medio de las células ciliadas y viajan por el nervio auditivo y llegan a la corteza cerebral, en donde se puede interpretar como un sonido o como ruido. Y bueno, el ruido puede afectar estas estructuras directamente si se encuentra el ruido alto, sostenido o por ruidos de tipo explosivos. Y bueno, trastornos en el desarrollo emocional, como ya lo habíamos comentado, el estrés, el aumento del tono simpático con liberación de catecolaminas, como del tipo adrenalina, noradrenalina, dopamina, con sus efectos, que son, bueno, el aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial y también la liberación de cortisol, que como ya habíamos comentado, enlentece la estimulación de las neuronas, pero además disminuye suprime el sistema inmune. Y bueno, una conducta desorganizada también puede provocar. Tenemos aquí esta tabla que pareciera muy saturada, pero sí es importante revisarla. Tengo aquí señalado como un tipo semáforo. En color verde podemos ver cómo son las equivalencias y los efectos del nivel de ruido en las incubadoras. Se ha demostrado que los niveles de ruido dentro de las incubadoras son caóticos. Por un lado, sí es lo ideal para mantener a un recién nacido prematuro, sobre todo prematuros extremos, dentro de una incubadora, porque protegen del ruido ambiental, pero también actúan como cajas de resonancia. Y los ruidos se pueden magnificar, ruidos como vibraciones, incluso del motor, y pueden causar daños directamente a los órganos internos del oído. Tenemos aquí que los decibeles que se mantienen entre 10 y 30, que son casi audibles o muy calmados, se asemejan al latido cardíaco y a un susurro. Y bueno, es lo deseado para mantener el sueño. La calidad del ruido calmado, que se mantiene entre 40 y 50 decibeles, que todavía es tolerable, se asemeja a lo que se maneja en promedio en casa o tráfico ligero. Pero dentro de la incubadora, bueno, pues este es el sonido de fondo que se maneja en la incubadora, y más de 50 decibeles es deseado para el trabajo en un ámbito, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. No ámbitos no hospitalarios, pues, en ámbitos laborales, perdón. Y bueno, la calidad del ruido moderadamente fuerte es de 60 hasta 90 decibeles, que en la mayoría de los estudios es el nivel de decibeles que podemos encontrar, de 60 hasta 90.
Y bueno, esto se asemeja a una conversación normal, al uso de una aspiradora, al tráfico intenso, el timbre del teléfono, a la perforación de un neumático. Y bueno, en la incubadora va a ser causado por el motor de encendido y apagado, por el burbujear de las tuberías de la ventilación, golpear una incubadora con los dedos cuando tamborileas los dedos en la capa de la incubadora, y el cierre de las puertas de armarios de metal debajo de las incubadoras. Cuando en la parte de abajo tienen puertas de metal y las azotamos, esto puede causar en el recién nacido molestia, irritación, enojo, hipoxemia, incluso pérdida de la audición con una persistente exposición. Si esto es muy frecuente, esto aumenta el riesgo. Y bueno, la calidad de ruido fuerte o muy fuerte, la calidad de ruido muy fuerte y alto y desagradable se mantiene entre 100 y 140 decibeles, que se asemeja a una podadora eléctrica, a una bocina de auto, y en la incubadora va a estar dado por el cierre de las portezuelas de plástico sólido en las incubadoras, donde introducimos las manos, y golpe de gran intensidad sobre la incubadora, con los expedientes clínicos o algunos objetos con los que estemos laborando en ese momento. Y bueno, lo que ya comentaba, puede causar dolor y estrés en el recién nacido. Tenemos que el 80% del ruido, algunos estudios, bueno, la mayoría de los estudios, mencionan como el personal de enfermería, el resto del personal sanitario, como el principal productor de ruido. Es entonces que, bueno, yo realicé un trabajo de investigación que les voy a mostrar más adelante, y bueno, de una de las conclusiones a las que llegamos es, efectivamente somos el personal de mayor los que estamos ahí en atención al paciente, somos el personal de mayor cantidad en atención directa al paciente, que aunque eso no es un pretexto, bueno, tenemos mucho que hacer en cuanto a cambios de actitud, cambios de políticas hospitalarias, y bueno, importante conocer además que otros factores, como lo muestra este estudio, que se realizó en el 2011 y tuvo por objetivo evaluar la calidad metodológica de estudios que miden el nivel de ruido en las unidades de cuidados intensivos. Este trabajo de investigación quiero mostrárselos porque revisó 40 estudios de investigación relacionados con el nivel de ruido ambiental y dentro de la incubadora. Y describió las siguientes fuentes de ruido como las más frecuentes dentro de estos 40 estudios. Sigue persistiendo la conversación del personal, las alarmas, el manoseo de armarios, las gavetas, los botes de basura, las puertas, las caída de objetos, arrastre de muebles, aparatos, teléfonos, manoseo de lavatorios, tránsito de personal, actividades del personal cerca de la incubadora, contactos voluntarios o involuntarios dentro de fuera de la cúpula de la incubadora, y además refiere que existió una gran variabilidad metodológica, lo que dificultó comparar estos 40 estudios en cuanto a su metodología. Y bueno, esto lo traigo a colación porque es importante saber que no, el medir el nivel de ruido ambiental o en las incubadoras no es justamente para compararnos con otra unidad hospitalaria, con otro país, ni evaluar los trabajos de investigación. Más que nada es para tener un referente e implementar políticas de reducción de ruido y volver a evaluar para ver qué podemos mejorar, si seguimos con los mismos niveles o podemos realizar mejoras en la estructura física, retirar algunos aparatos que por más que disminuyes el volumen o que puedas cambiarlos de lugar, sigue persistiendo ese nivel alto de ruido. Y bueno, lo mínimo que puede cambiar con estas intervenciones de reducción de ruido es hasta 7 decibeles. Eso es lo mínimo que puede disminuir.
Y bueno, este es el trabajo de investigación que quiero compartirles, que realicé en conjunto con la doctora Josefina Gallegos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y que fue publicado en el año 2020. Este estudio de investigación se realizó en el área donde laboramos actualmente. Bueno, tenemos 3 semanas que nos cambiamos de lugar, entonces de alguna manera podría decir que este estudio quedó obsoleto porque se midió el nivel de ruido ambiental en 5 áreas críticas de UCIN, en general de toda la UCIN, y se midió también el nivel de ruido cerca del pabellón auricular en 3 días de la semana y 3 turnos. Se determinó el nivel de ruido y encontramos estos niveles que se mantienen entre 63.3, 74 ambientales y nivel de ruido cerca del oído del bebé de 64.1 a 91 decibeles. Como observamos, siguen muy por encima de lo que marca la Academia Americana de Pediatría. Y bueno, las principales fuentes de ruido que encontramos en ese entonces es la actividad de personal, el cambio de turno de enfermería, las conversaciones del personal en general, las alarmas e incidencias como el choque de biberones de cristal. Nosotros nos brindan la fórmula para los bebés en biberones de cristal y bueno, arrastres de muebles que ya están, pues siguen funcionales. Nosotros trabajamos en un hospital que vive al día en cuanto a recursos materiales. Incluso tenemos monitores que son muy ruidosos y que hemos tenido que llegar a tapar las bocinas de alarma porque son monitores que tienen ya más de 20 años de uso. Pero somos un hospital público en donde, bueno, ¿es eso o es nada? Entonces, hacemos uso de ese material, pero con sus precauciones y tratando de que disminuya los niveles de ruido. Las intervenciones que podemos realizar para minimizar el ruido en la UCIN, bueno, son las siguientes. Se dividen en medidas de protección ambiental, como es eliminar el uso de radios dentro de las UCIN, la desconexión de los sistemas de aspiración, vaciar el agua residual de los dispositivos de ventilación, revisar el estado de las sillas, de las ruedas de sillas, de las mesas, carros, abrir y cerrar portezuelas de incubadoras cuidadosamente, cerrar las puertas de los módulos en caso de que estos niños se encuentren en una habitación aislada, cubrir la incubadora con mantas, ajustar el volumen de las alarmas a menos de 55 decibeles si esto es posible, silenciarlas lo antes posible, o cuando vamos a realizar algún procedimiento que de antemano sabemos que van a alarmar, mantenimiento preventivo del equipo médico, gestionarlo con quien se requiera, el uso de alarmas luminosas, no colocar objetos encima de la incubadora, no golpearla, objetos del tipo como los expedientes clínicos, como los contenedores de leche, pero también a veces cuando no contamos con un espacio para colocar algún oxímetro, alguna bomba de perfusión, no deben colocarse sobre la cúpula de la incubadora, ya que el motor de estos puede hacer vibrar la incubadora y este sonido puede traspasarla. Como ya comentamos, actúan como caja de resonancia. Y bueno, tenemos algunas intervenciones personales sugeridas, que es limitar las conversaciones cerca del neonato, sobre todo los que se encuentran en cuna abierta. Utilizar sonidos suaves y repetitivos para facilitar el desarrollo cuando este se encuentra estable. Establecer protocolos de hora tranquila, animar al personal y a los padres a hablar en voz baja y carteles recordatorios con mensajes sobre una cultura del silencio que sean útiles para el personal que estamos ahí laborando, pero también para los familiares que acuden a visitar a sus pequeños. Y bueno, algunas medidas generales como medir los niveles de ruido ambiental dentro de la incubadora y fuera de, identificar las horas y causas de niveles altos y poder disminuirlas o modificarlas, y situar a los pacientes lábiles lejos de las áreas de tráfico, valorar el estrés del neonato
a partir de indicadores fisiológicos, como ya lo habían comentado en la sesión anterior, indicadores de tipo metabólicos, como alteración en la glucosa, en la saturación de oxígeno, conductuales, tolerancia a la alimentación y desorganización de la actividad motora. Y bueno, esto sería lo ideal para una unidad de cuidados intensivos. Es un medidor un indicador de ruido que ayuda a reconocer y a controlar los niveles de ruido por medio de luces que asemejan a un semáforo y que, bueno, nos va a mostrar y a medir el nivel de ruido en tiempo real. Y, bueno, incluso observé en algunas imágenes en donde se encuentran incluso en cada una de las cunas radiantes, en cada una de las incubadoras. Sería mucho ya si tuviéramos en una unidad. No sé si alguien aquí nos quiera compartir la experiencia sobre el uso, si cuentan con él o si les ha sido útil. Nosotros no contamos con este tipo de dispositivos. Y bueno, para terminar, solamente leer esta frase de que el ruido es una contaminación evitable. Es una presión física excesiva, antinatural sobre un sistema sensorial delicado. En nuestras manos está poder identificar todo aquel factor de riesgo que pueda modificar la estructura, la función del sistema nervioso central y que pueda afectar a la larga su neurodesarrollo. En nosotros está disminuirlo o gestionar para que esto pueda cambiar en nuestras unidades de cuidado hospitalario. Y bueno, les dejo mi contacto y muchas gracias a todos por su participación. Y no sé si existe alguna pregunta, estoy disponible. Muchas gracias. Aquí están las referencias bibliográficas. Creo que les van a compartir las presentaciones, entonces, bueno, pues aquí están disponibles y cualquier cosa también estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Damaris. ¿Hay alguna pregunta aquí en el público o en el chat? No, ninguna. Muchísimas gracias. Definitivamente un tema demasiado importante, sobre todo porque cuando ya se hacen las mediciones, ¿verdad? Y vemos que la práctica de nosotros a veces, que si colocamos la tabla de apoyo en las incubadoras, eso va a estar generando un ruido excesivo. El hecho que a veces nos encanta platicar, sobre todo los latinos, ¿verdad? Mientras estamos haciendo todas nuestras actividades, bueno, eso también permea a que el bebé se estrese, a que aumente también sus niveles, como nos mencionaba ya, de estrés, que aumente el dolor, entre otras cuestiones, y que definitivamente el hecho de hacer este manejo por protocolos, todo centrado en el desarrollo, NIDCAP, todo lo que hemos estado platicando en estos días, también método madre canguro, como lo veíamos con la doctora Charpak, que tuvimos un tallercito, todo lo que conlleve a la mejora en el cuidado, en la atención de nuestros pacientes neonatos, siempre va a ser en su beneficio, en beneficio del neurodesarrollo, en beneficio de la estabilidad hemodinámica también, ¿verdad? Y entre unas otras cuestiones que también va a permear esta parte del cuidado de enfermería. Muchísimas gracias, Damaris, que tengas un excelente día. Igualmente. Y gracias a todos. Y bueno, vamos